Desgracias tan grandes como las acontecidas días atrás en Turquía y Siria, con miles de muertos bajo los cascotes de edificios derrumbados o a medio caer, mueven a la reflexión a propios y a extraños. Desde luego, ante un terremoto de la magnitud de este, poca cosa se puede hacer salvo rezar. Pero no cabe duda de que en función de cómo hayan sido construidos esos edificios, nos encontraremos con guarderías destruidas o con museos milagrosamente intactos, como nos han contado los cronistas sobre el terreno. En esta parte del mundo en la que habitamos, los riesgos sísmicos son, desde luego, mucho más reducidos que en Asia Menor. Por tanto, las reflexiones sobre ciertas calidades de nuestras casas no parecen tan urgentes, pero no deberíamos obviar otras, más habituales, muy vivas en nuestras conversaciones, como las que conciernen a la eficiencia energética, la insonorización o los costes de una vivienda para la que tan decisiva es la elección de unos u otros materiales. Pues de eso va nuestro foro de hoy, de si construimos o no buenas casas en las que vivir y de si es posible mejorarlas sin perder la capacidad de acceso a ellas de amplias capas de población. Para discutirlo contamos con la información y las opiniones de Carlos Ochando Seba, que es director de BOM Arquitectos. Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes, Vicente. Gracias Tenemos también a su lado a Christopher Alarcón, que es arquitecto director de proyectos del grupo Value. Christopher, bienvenido. Buenas tardes. Stefano Carlo Accione, que es arquitecto y responsable de marketing y comunicación en Arkima. Stefano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y Carlos Borrero, director de I+D de Panelval. Carlos. Buenas tardes. Encantado de teneros a los cuatro aquí. Bueno, Stefano, estamos en franca minoría. Tenemos 3 Carlos en el plató, tú y yo somos las excepciones. Hay casi tantos Carlos como edificios se están construyendo en las ciudades. Yo no sé si después de la pandemia ha habido algo que haya impulsado a que cada vez se construya más. ¿Tenéis alguna opinión al respecto? ¿Qué está pasando, Carlos? Bueno, es cierto que el volumen en el negocio ha aumentado después de la pandemia, sobre todo para las reformas y viviendas que buscaban más espacios abiertos. Espacios exteriores, jardines, ampliar terrazas y reformar vivienda un poco para hacer los espacios más habitables. Nos tocó pasar tanto tiempo en casa que lo que queríamos era estar en un sitio que fuera más confortable y que mejorara un poco las condiciones de vida. Yo creo que al final se está construyendo más y veremos qué pasa ahora con las condiciones económicas que estamos pues, un poco experimentando en este inicio de 2023, que puede que lleven a cambiar un poco esa curva. ¿Pero qué puede estar pasando? ¿Que hay mucho dinero disponible y por tanto hay mucha gente dispuesta a invertir en construcción de nuevo? Ahí lo que pasa es que la pandemia pues, ha hecho a la gente reflexionar mucho sobre cómo estábamos viviendo y un poco prevenirse a futuro por lo que pueda pasar. Entonces hay mucho más deseo de, como comentaba Carlos, de la vivienda unifamiliar, que tengas tu espacio abierto. Si no tienes posibilidad, tienes un piso, pues reformarlo para adecuarlo más a las necesidades que tienes hoy al día. Y en cuanto a dinero, pues hombre, la pandemia ha ayudado a que la gente tenga más ahorros que antes. Se ha gastado menos en ocio, o sea, hay un volumen ahí de dinero ahorrado que se ha invertido pues, en reformar. El que tenía más recursos pues, ha podido ir, se ha vendido a lo mejor la vivienda donde vive, se ha ido a una vivienda unifamiliar. Y sí que es cierto que ha habido un boom importante en cuanto a unifamiliares. Nosotros hemos hecho más unifamiliares que nunca. Que en la vida, ¿no? Y los grandes inversores también están apostando de nuevo por la construcción. Correcto. Nosotros ahora mismo tenemos en marcha 2 promociones con un total de 42 viviendas unifamiliares en Mallorca. Comparto con mis compañeros, el COVID ha sido un antes y un después en el mundo de la arquitectura. La gente ha cambiado un poco sus prioridades y se ha dado cuenta que al pasar el 80% del día en un espacio cerrado, la vivienda es importante. Los espacios donde vivimos son muy importantes. Entonces los clientes buscan calidad, buscan confort, buscan eficiencia energética y, por ejemplo, en el caso que me compete, que es la industrialización, también buscan construir viviendas en un lapso de tiempo muy corto. Los clientes ya no tienen 2 o 3 años para esperar o no quieren esperar tanto tiempo para tener su vivienda unifamiliar, sino que quieren tenerla en cuestión de pocos meses. Carlos, ¿este boom va a durar? Esperemos que dure bastante porque en principio está ayudando todo el tema del COVID con el teletrabajo, con otras cosas que la gente está siempre buscando espacios abiertos, viviendas individuales. En principio debe de durar por el cambio que quiere salir la gente de la ciudad. No sé cómo lo puedes decir, pero la gente quiere salir a la ciudad para estar más aislados de lo que se ha encontrado en este
en En este tiempo último, en ¿no? este tiempo. O sea, que por un lado tenemos mucha gente queriendo salir de las ciudades a lugares relativamente cercanos, imagino, que puedan desplazarse con cierta facilidad, y por otro lado los que se quedan quieren balcones, quieren jardines, quieren terrazas, es eso, ¿no? Sí, eso es un poco buscar el espacio abierto y el espacio cada vez pues un poco más flexible, como dicen, como se está comentando, que permita hacer diversas actividades dentro de casa. Trabajar... Comunidades abiertas, con piscina, con cancha de pádel, pues que puedas hacer unas actividades. ¿Pero eso son las viejas urbanizaciones de siempre o estamos hablando de un concepto relativamente transformado de eso? Yo creo que es algo un poco más moderno, ¿no? A la hora de flexibilizar los espacios para que admitan diversos usos en el mismo espacio. No sectorizar y aquí se juega al pádel y aquí se juega con los niños y allí se baña en la piscina, sino que todo se puede hacer pues, en un espacio más mixto, ¿no? Y más híbrido. ¿Hay riesgo de que se construya solo para alquileres turísticos y se olvide al interesado en adquirir una vivienda para uso propio? ¿Cómo lo veis eso? Yo creo que no hay riesgo, sobre todo porque la gente se ha dado cuenta que eso, que quiere vivir en un espacio mejor. No olvidemos que el parque de viviendas en España está muy envejecido. Más del 80% de estas viviendas en España tiene una calificación energética G o menos. Europa a partir del año que viene obligará para vender o alquilar que se reformen estas viviendas para que tengan una certificación mayor. Entonces la gente busca pues no vender, no alquiler turístico, eso siempre existirá, pero la gente busca vivir en viviendas más eficientes, más sanas. Entonces de ahí que el mercado se ha movilizado muchísimo. La pregunta inicial de nuestro foro es: ¿construimos buenas casas? ¿Qué podemos responder de una manera? Claro, unos sí, otros no, me imagino. Claro. Sería lo más fácil. Pero en general, ¿cómo lo veis? Depende un poco de la época en la que lo compares. ¿Construimos mejor o peor? Yo diría que no construimos ni mejor ni peor, construimos diferente. Vale, vamos a poner un marco de referencia. Los pisos en la Comunidad Valenciana, en Valencia, por ejemplo, la mayor parte de ellos, ¿qué serán? ¿De los años 60 o 70? ¿O qué me decís? Sí, al final ahí son normativas diferentes. 60-70, ¿no? Sí, vale, respecto de los de 60, de los años 60 y 70, ¿construimos mejor, peor o igual? La diferencia en cuanto a confort es abismal. Tú te vas a un piso de los de antes en el que la normativa era muy laxa, muy reducida, y tú quieres edificar algo hoy en día y como mínimo te exigen que energéticamente tenga una A. Eso te da una calidad y un confort que está años luz de lo que se hacía antes. ¿Más opiniones? Yo digo que sí, pero con matices. A ver, matiza. Matizo. El Código Técnico del 2019, por ejemplo, que es el último que está en vigor, es muy exigente a nivel energético, como decía Christopher, sobre todo del tema de la certificación energética A de las viviendas, pero se queda corto en la calidad de los espacios, en la salubridad de esos espacios. Marca normativa a nivel de calidad y capacidades térmicas de los materiales, pero no en toxicidad de los ambientes. Puede pasar que una vivienda que está cerrada tenga más componentes tóxicos que una gran avenida de Valencia llena de tráfico. Por ejemplo, explícame eso. ¿Qué componentes tóxicos? ¿Qué es eso? Pues tenemos formaldehídos, tenemos disruptores endocrinos, tenemos plásticos derivados del petróleo. Todos estos elementos emanan vapores que si no se ventila la casa correctamente, pues se quedan cerrados dentro de la vivienda. Y esos elementos, esos compuestos están en los materiales de construcción. Correcto. Sí, Ajá. Derivados de plásticos, etc. Yo creo que ese punto es muy bueno porque al final, cuando preguntamos ¿construimos buenas casas o buena arquitectura?, yo creo que nos estamos un poco alejando de realmente cuál es la vara de medir esa buena arquitectura. Deberíamos un poco separarnos del producto final y con el certificado final de obra que se emite cuando se termina una vivienda y esperar y dejar pasar el tiempo y a ver cómo perdura y cómo permanece esa vivienda en el tiempo. Y había un premio reciente, bueno, reciente no, hace ya años que se acabó. Creo que el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos lo va a volver a sacar este año, que era el premio Década. El premio Década juzgaba y valoraba edificios terminados hace 10 años, en función de cómo habían vivido esos 10 años. Entonces, ese punto que comenta Estefano es muy bueno porque eso no se puede analizar el día que se entrega la casa. Eso sí se puede prever, ¿no? Porque me imagino que los arquitectos, especialmente los constructores también, trabajaréis con la idea de que lo que se acaba se mantenga pasados 10 años y 20 y 30. Y así lo indica nuestra responsabilidad civil decenal, obviamente, pero no se puede evaluar o valorar la arquitectura con el paso del tiempo. Y eso es lo que deberíamos hacer para poder responder a esa pregunta, ¿no? ¿Hacemos buenas casas? Pues vamos a hacerla hoy y a ver si está así. Dentro de 10 años vemos.
Claro. Claro, pero eso no se lo puedes decir al cliente, ¿no? No, Hombre, tu casa es estupenda. yo pienso que ahora se construye de otra forma más diferente. Ahora las modas influyen mucho, la gente tira tabiques, abre huecos, pone cocinas con comedores y todo el sistema que se estamos haciendo hoy en día es mucho más factible para todo este sitio, Claro. para todo esto. Tú haces un tabique de pladur, puedes hacer un cambio cuando quieras. No tienes que, como antiguamente, tirar un tabique que lleva una carga, que no sé qué. Claro. En principio, pienso yo que se construye mejor. Sí. A mí me maravilla eso de tirar tabiques. O sea, vosotros veis un piso y decís, ese tabique se puede tirar, ese no. Eso Sí, es así bueno, de sencillo. Hay elementos, si es un piso dentro Yo de... sería incapaz de saber en mi piso qué tabique puedo tirar a simple vista, claro. Yo no soy arquitecto, evidentemente. Sí, pero bueno, si es un piso que pertenece a un edificio de vivienda comunitaria, hay elementos estructurales comunes que mejor no tocar. Mm. Y hay otros que no llevan una carga estructural que podrían ser fácilmente pues, removibles. Total, vamos a replantear la cuestión. Construimos buenas casas. ¿Qué hay que mirar lo primero de todo para saber si la casa que estamos construyendo o que está construida y pretendemos comprar es suficientemente buena? Yo apostaría por que la casa sea sostenible, pero en el ámbito completo de la palabra, porque hoy en día hablamos de eficiencia energética, pero nos olvidamos de todo lo que hay detrás. Que el edificio tenga una huella de carbono reducida es una de las 3 patas de la sostenibilidad, que sea eficiente a nivel energético y que sea bueno a nivel saludable para el usuario final. Entonces, hace años que hemos aprendido que comer sano implica tener una vida más longeva, más sana, y ahora tras el COVID nos hemos dado cuenta que respirar también es importante, por tanto, respirar sano tiene que ser una de las prioridades dentro de las viviendas que vamos a construir en el presente y en el futuro. ¿Estamos de acuerdo básicamente con eso? Sí, luego también la de que se adapte a las necesidades del usuario. Al final, pasábamos de un tipo de vivienda de antes, que esto es lo que hay y el comprador lo acepta o no. Ahora se están viendo que con nuevas generaciones los requisitos, las necesidades son distintas. El teletrabajo, por ejemplo, también es algo que antes no existía. Está creando nuevos espacios, nuevos ambientes, que sea también una vivienda más flexible, que tú puedas compaginar diferentes usos. Las familias varían también. Hay usuarios, hoy está un propietario, pero mañana puede estar otro. Entonces, todo ese tipo lo tienes que compaginar y diseñar muy bien para que sea lo más flexible y polivalente posible. Entonces tenemos las normas que nos dictan las autoridades y los criterios del usuario, lo que exige el usuario. ¿Cómo se nota que el usuario está cambiando de idea, que está requiriendo cosas que antes no requería? ¿Eso cómo lo notáis vosotros? Y ponedme algún ejemplo, si es posible. Supongo que los tipos de familia han variado, que antes eran más personas ocupando un mismo espacio, ahora son menos. Los tipos de familia cambian, como bien dices, cambia la manera en la que se trabaja, cambian los turnos, cambian la ubicación del trabajo. Ahora ya cada vez pues, hay puestos satélites que llaman, que realmente pueden trabajar donde quieran. El núcleo familiar, pues por unas cosas o por otras, permanece más tiempo juntos. Hay familias donde los hijos en edad universitaria, pues hasta que no terminan la carrera, siguen viviendo con sus padres. En otros casos, pues la familia es más pequeña o más grande, o quieren espacios donde reciben a familiares, amigos, invitados en fines de semana. O el caso de la segunda residencia, por ejemplo. Aquí en la Comunidad Valenciana pues somos un paraíso, ¿no? para cierto sector del norte de Europa que busca aquí un espacio para venir cortas estancias o en veranos o incluso en el mes de diciembre para pasar sus vacaciones. Eso hace que tengas un abanico de usuarios completamente distinto. Y para cada tipo de usuarios, estos ejemplos y algunos más, si pudierais, ¿haríais un tipo de casa específico? Yo creo que sí, y así es lo que intentamos hacer nosotros, desde BOM Arquitectos, es sentarnos con el usuario y al final diseñar juntos. Y sentarnos con él y ver qué tipo de casa podemos hacer. Y estamos con compañeros aquí que hacen un trabajo estupendo en la fabricación y el diseño de vivienda prefabricada. Y creo que al final es muy difícil conseguir 2 casas iguales, porque el usuario cambia y el tipo de terreno y el sitio donde está. Pero eso en las unifamiliares, claro. Los edificios ya tienen otras... Edificios dentro del edificio, dentro de lo que es la vivienda, el apartamento o el piso,
también hay mucha variación. Incluso en la misma planta podemos tener 3 puertas y cada puerta te muestra un piso distinto. Pero es un poco, retomando la cuestión del tiempo a la hora de analizar la buena arquitectura. Es que con tiempo todo sale mejor. Claro. O sea, ¿cuánto tiempo tenían los que hacían las arquitecturas góticas, las catedrales? Tenían décadas. Sí. Fíjate, eso era una buena arquitectura. Sí, pero ¿no? entonces no haríais negocio ninguno de vosotros, me parece, si tuvierais que trabajar con esos plazos, si ¿no? cogías uno tenías más años, ¿no? Para poder... Uno Sí. bueno. De hecho, ahora justamente es todo lo contrario, lo que prima es la inmediatez. Efectivamente. La generación que viene hoy en día lo quieren todo y lo quieren ya. No Y tenemos que sea tiempo. confortable y que resuelva sus necesidades. Las generaciones que vienen ahora no saben lo que cuestan las cosas, me parece a mí. ¿Eso en qué medida os condiciona? ¿El que se quieran las cosas ya? Nosotros estamos dando un plazo estimado de 30 días. Una vivienda de 70 metros, modular. Imagínate una obra que podía durar antes 10 años, ahora quererla hacer en 30 días. Pues eso tienes que intentar buscar unos materiales que aunque sean más caros, te den rapidez. No sé, buscar otros sistemas de producción. Tienes que ver la manera de poder tener una vivienda en 30 días. Hay un punto ahí, porque yo creo que ese recurso que es el tiempo es el recurso más escaso y el precio más barato que le ponemos. Y eso es un error. Y ahí tenemos la oportunidad, y yo creo que es donde deberíamos estar todos fijándonos, en la arquitectura y en la construcción, y es aprovechar esta nueva ola que llega ahora con la transformación digital, que tuvimos la suerte de ver un debate muy interesante en este mismo programa hace unos días. Y no digitalización, sino transformación digital para poner a todo el mundo coordinado y empezar a automatizar procesos que hasta hoy los estamos haciendo de manera muy tradicional. Y es cierto que la construcción tiene un factor humano muy importante, porque no dejamos de depender de una persona que tiene que colocar una pieza, porque se tiene que desplazar, no se puede hacer en una fábrica. Se puede hacer en una fábrica hasta que llega al sitio. Pero hay una serie de procesos y mecanismos que todavía seguimos haciendo de manera muy manual. Y es ahí donde tenemos que atacar esa transformación para poder automatizar y parametrizar, pues, por ejemplo, el tema de los condicionantes urbanísticos a la hora de solicitar una licencia. No es necesario que haya varios arquitectos revisando una hoja impresa en papel con un PDF, cuando directamente yo puedo rellenar celdas y un algoritmo me puede validar si los números que yo estoy poniendo son correctos o no. Y eso va directamente en... Eso agilizaría mucho los décimas procesos, de segundo, ¿no? llega a la fábrica para empezar a producir y al sitio. Claro, porque si pensamos en velocidad, dices, bueno, todo lo que ganas en velocidad lo pierdes en otras cosas. Yo recojo el testigo que estás diciendo porque justamente nosotros desde Arkima llevamos 15 años industrializando viviendas. Pongo un ejemplo. Levantamos el primer plurifamiliar de madera de Baleares en 15 días. Se fabricó en 15 días, se montó en 15 días. ¿Cómo logramos eso? Pues como decías tú, tenemos un sistema que está industrializado, está estudiado, hemos tenido años de I+D para lograr que funcione el sistema, y ese sistema además es flexible, es decir, son unos módulos que son estandarizados, pero se pueden componer para crear flexibilidad en la arquitectura. Y todo eso pues, ha llevado a cabo que nuestros procesos sean muchísimo más rápidos. O sea, ahora con la nueva fábrica que tenemos en Barcelona, duplicamos superficie, llegamos a los 6.000 metros cuadrados y podemos fabricar hasta 150 viviendas al año. Es una potencia de fuego realmente asombrosa. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con la digitalización. Todo informatizado a través del sistema BIM. El cliente, con él diseñamos el proyecto, se dibuja en AutoCAD y en Revit, y luego pasamos a las máquinas que son las que se encargan de cortar y montar estos módulos para luego transportarlos. Pero al cliente con el que vais a hacer el proyecto, con el que vais a diseñar el proyecto, primero le tendréis que dar un cursillo acelerado de tecnología para que sepa bueno, tenemos de qué expertos estamos en la hablando, empresa ¿no? para llevarle de la mano y que lo comprendan. Cuesta un poco cambiar la percepción de que la vivienda ya viene terminada prácticamente. Todo lo se hace en fábrica. Entonces al cliente le cuesta poder tomar menos decisiones in situ de las que normalmente se suelen tomar. ¿Hay todavía recelo por parte de algunos clientes respecto de este tipo de construcción? En nuestro caso, no, porque vienen especialmente para eso. Quieren viviendas que sean eficientes, que cumplan con el estándar Passive House, que es el más alto y estricto a nivel mundial de eficiencia energética, pero también lo quieren con cierta rapidez. Entonces, el hecho de poder montar una envolvente que ya venga aislada, ya tenga estructura, ya tenga cerramiento, impermeabilizada y con carpinterías también en pocos días, y que luego en 2 o 3 meses
termines los acabados interiores, pues eso es un plus. Entonces nuestros clientes vienen adrede para eso. ¿La velocidad está reñida con la seguridad? No, no tiene, porque en principio si es un proceso industrializado que tienes todo el control, de hecho, más bien incluso está más seguro en fábrica porque controlas todo el proceso. En obra hay una dirección facultativa que controla, pero al final está, pues como dice, el factor humano, pues es imprevisible. Se controla, está todo muy sistematizado, hay mucho control de calidad, pero aún así, pues obviamente en una fábrica lo tienes todo mucho más controlado. Y una vez acabado llegas y montas. Por ese lado sí. Seguridad, en principio, con la normativa que tenemos hoy en día, está seguro, hagamos lo que hagamos. De hecho, Hagamos lo que hagamos. aunque queramos hacerlo mal, no nos dejan y no lo permiten. Sí, tan estricta es la normativa Sí, de construcción. Y va peor. Cada vez es más controles, más seguridad. Sí. De hecho, también piensa por qué se está encarecido todo también la construcción. No solo subida de materiales, encarecimiento de materiales, sino que hoy en día para hacer un proyecto como toca, un arquitecto autónomo, por ejemplo, es casi inviable. O sea, necesitas una cantidad de conocimientos que una persona es imposible. Y encima a un arquitecto se le exige que sea especialista. ¿Pero especialista en qué? Especialista en todo. Es imposible. Tiene que tener el trato con el cliente. Tiene que ser un buen diseñador. Tiene que diseñar los espacios acorde a los gustos del cliente, de sus necesidades. Tienes que hacer una evaluación de análisis. Tienes que saber de construcción, tienes que saber de 3D, representación, tienes que saber nuevas tecnologías, nuevos materiales, o sea, cálculo de estructuras, instalaciones, energética, normativa. Prácticamente, si quieres estar al día en normativa, o sea, te dedicas solamente a eso. Como un pato, que nada corre y vuela, pero no hace nada bien. Exacto. Llega un momento que necesitas un equipo pues enorme de gente especializada. ¿La normativa es la misma en toda España o es más dura aquí que allá? ¿O no? Va por comunidades autónomas. Por comunidades, hay una general para toda España, pero sí. cada comunidad autónoma tiene la suya. Y luego cada ayuntamiento tiene la suya. Me lo temía. O sea, ¿y aquí en la Comunidad Valenciana cómo estamos? ¿Mejor, peor que en otros sitios en materia de normativa? Materia normativa... Claro, vosotros trabajáis aquí, igual os viene mal la pregunta. Pero, yo puedo compararte con Cataluña, Baleares y Valencia. Venga, va, por ejemplo. Cataluña es más estricta que Valenciana. ¿Y en qué se nota esa diferencia? En los controles de los ayuntamientos, en los controles de los colegios son súper estrictos, en normativa de accesibilidad, normativa de incluso el tamaño de las estancias. Exigen tamaños de estancias más grandes que en la Comunidad Valenciana, por ejemplo. Mínimos de habitaciones son más estrictos en Cataluña, sí. ¿Cuál sería el diseño típico para un unifamiliar o para un piso en un edificio? ¿Cuál sería el diseño típico que hacéis ahora o que se demanda ahora? Bueno, también depende... Volviendo a una referencia de los años 60-70, por ejemplo. Claro, también depende un poco del tipo de usuario, como hablábamos antes, claro. Pero al final hay una tendencia clara en esta zona, ¿no? Hablamos también de Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, yo iría casi a la totalidad de España, a buscar una arquitectura mediterránea con algo de minimalismo. Algo de minimalismo. Sí, minimalismo yo creo que no va por completamente paredes blancas y solo blanco y techo blanco, no, algo de racionalización de elementos. Hay ornamento, pero sin pasarse. ¿Estáis de acuerdo? Sí. ¿O hay alguna...? Yo tengo un arquitecto variación mayor que tiene bastantes años, me dice el minimalismo sin alma no... Efectivamente. Esos espacios sin alma es a lo que llegamos cuando nos pasamos de minimalismo. Eso me gusta. Pues es difícil combinar el alma con el minimalismo, ¿eh? No, pues no se tiene que reñir. Bueno. Cosas redondas, cosas... no lo sé. Él hace cosas muy... que dices, hombre, esto... Es muy difícil saber cuando un espacio realmente te hace sentir bien y puedes detectar que es un espacio con alma. Pero en cambio es muy fácil ir a sitios que dices, es un sitio que no está cuidado, es un sitio sin alma. Eso es mucho más fácil. Un sitio con papel pintado, por ejemplo. Un sitio con papel pintado, un sitio sin luz natural, un sitio mal ventilado, un sitio que no... Poca luz. Transmite poca luz, efectivamente. Y eso es muy fácil detectarlo. En cambio, lo contrario, pues hay que saber mucho, hay que conocer mucho para... Sobrevolaba en la conversación hace un momento el tema de los costes. Con todas estas crisis encadenadas que vamos sufriendo desde 2008 y recientemente pues, con lo que está sucediendo en la guerra en Ucrania, la crisis económica previa y los aumentos de costes que vemos reflejados en la cesta de la compra, sin ir más lejos, pero imagino también de manera clara y evidente en los materiales de construcción. ¿Esto de qué manera está afectando? Describidme un poco el panorama. ¿Cómo
Para mí los peores ¿Cómo ha costes que hay evolucionado? hoy en día es la mano de obra. Y hoy en día estamos buscando materiales que, aunque sean más caros, que tengamos mejor resultado en la mano de obra. Nosotros, por ejemplo, ahora en fachada estamos gastando panel Decton. Porque coges una pieza y colocas 4 metros de golpe. Nosotros en nuestras instalaciones podemos coger una placa de 3 por 1,44 y ponerla en el sitio con 2 operarios. Eso en obras convencionales es casi imposible. Entonces estamos buscando un sistema que reduzca la mano de obra. Tenemos un problema muy grande en la mano de obra. Que tampoco hay, ¿no? No hay. No hay. Especialización, alguien que ponga interés, que quiera aprender. Yo me acuerdo que antiguamente lo primero que querías era ser oficial. Hoy en día, cuando viene un trabajador a tu casa, lo primero que quiere saber es la hora que se va. Ya. Y el cómo lo tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer y por qué, eso le da igual. El cómo se va es la primera pregunta. Entonces, el principal factor de encarecimiento es la mano de obra o los materiales también, ¿no? Está todo, pero al final se ha encarecido mucho, pero sin embargo estamos viendo que no baja el interés ni el hambre por, digamos, por construir. Sí que a lo mejor el tema de pandemia, como comentábamos al principio, sí que se ha disparado mucho el tema de interés, el particular que va y se quiere hacer su casa unifamiliar, apartado, espacios abiertos. ¿Cómo va a afectar esto en el tema, por ejemplo, la subida de tipos de interés, el encareciendo cada vez es más costoso construir? Va a llegar a un tope en el que pues a lo mejor el particular ya no tiene tanta capacidad. Nosotros lo que estamos notando mucho es que a lo mejor ya no está tanto, digamos, el cliente, no es tan particular, sino que es más tipo inversor. Está variando un poquito desde la pandemia, era el particular, puro y duro, era el gran cliente, y ahora estamos viendo que se está variando más a un cliente inversor, que lo que busca es, bueno, pues está también la inflación es un problema para el que tiene un dinero. Entonces, la forma de invertirlo, pues como antiguamente, pues en ladrillo. Invertir en sector inmobiliario siempre podrás recuperar un poco de lo que hayas puesto. Sí. Entonces, es un sector muy seguro y a lo mejor el particular está más frenado, se lo piensan un poco más, aunque no es lo que notamos. La teoría es que debería de frenarse un poco. Está subiendo tipos de interés, cada vez se encarecen más, las hipotecas están más complicadas. Sí. No para, pero bueno, sí que se Pero está por el variando factor más. de los grandes inversores, Los grandes más que por los clientes particulares. O sea, al final todo va del particular. Si el particular se frena, el inversor... Pero unos compran para vivir y otros compran, se supone que para invertir y no sé si especular. Ahora tenemos el tema de los alquileres. Entonces, a lo mejor el inversor o el particular ya no llega a comprar por hipoteca, pero sí accede a un alquiler. Entonces, ahí le sustituye el inversor privado, digamos, el que quiere invertir en un producto para alquilar. Sí, yo creo que en este caso, a nivel cliente particular o usuario final de la vivienda, sí, no se frena todavía ese interés y esa iniciativa por construir casas, pero a nivel particular, en nuestro caso, por ejemplo, tenemos un caso muy, muy curioso, y es que durante la concesión de licencia de esta vivienda, los tipos de interés iban subiendo cada 2 semanas. Y cuando se consiguió la licencia y íbamos a empezar la obra, los clientes vinieron, que son unos chicos franceses muy majos, y nos dijeron: Carlos, en estos 3 meses que ha durado el trámite de licencia, me ha subido tanto el interés que no puedo hacer la piscina. Claro. O sea, el dinero que iba destinado a la piscina ahora lo va a tener el banco. La casa se va a construir, es decir, la actividad sigue, pero sí que el particular, el usuario final, no el inversor profesional, poco empieza a rebajar calidades. Pues como empieza a quitar cosas, al final claro, se va a quedar... ese es el problema, que al final va quitando calidades a costa de darle más dinero, o sea, dándole más dinero al banco, ¿no? ¿Las calidades son los elementos extra para la construcción o son los elementos de construcción? La calidad está intrínseca en todo el proceso de construcción. Sí. Y hay cosas que no se pueden quitar. Por ejemplo. Porque, pues, por ejemplo, a nivel estructural, como comentábamos antes, seguridad,
desde la estructura, pues, antiincendios, luego la envolvente, que yo creo que es la parte más importante de cualquier construcción. Es decir, fachadas, cubiertas, que todo esté bien aislado, que todo esté bien impermeabilizado y que la estructura sea firme y resistente. Eso es primordial. Luego lo que viene dentro, calidades de alicatados, cocinas, baño, todo eso se puede reformar fácilmente, pero si ya empezamos con una envolvente que no es estanca, no es hermética, no está bien aislada y ni haya carpinterías de calidad, ya empezamos con mal pie. Entonces eso es innegociable. La estructura, que en el caso tuyo es un poquito diferente al de los demás, claro. Sí, nosotros trabajamos sobre todo en estructura metálica. Al final fabricamos lo que el arquitecto y lo que los cálculos nos dice que es lo que tenemos que fabricar. Según el modelo tiene una estructura, según depende al final del tipo de casa que se vaya a hacer. Pero siempre tenemos que tener un cálculo de estructura y unos niveles mínimos. Claro. Que no se pueden tocar, que ellos mismos hacen controles. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Como la televisión es luz y sonido, ahora después de esta pausa publicitaria les pregunto por insonorizaciones y por orientaciones. A ver, señores, eso de la construcción pasiva, ¿les suena? Me han dicho que eso es equivalente a volver a construir las casas con orientación sur. Yo creo que es mucho más de eso. Nosotros justamente hace 2 años construimos la que es la vivienda más sostenible de Europa. Es la única ahora mismo del continente que tiene el nivel máximo de Passive House Premium y el nivel máximo de certificación verde, que es, digamos, la LEED española, que es verde 5 hojas. Es la única del continente que tiene las dos, máxima de eficiencia energética y de sostenibilidad. Construir una casa pasiva es tener una envolvente bien orientada, como decías, para que haya captación solar, pero que a la vez en verano se proteja del sol no indeseado para tener sobrecalentamiento, una vivienda que se ventile correctamente, que está en perpetua ventilación, que tenga unas carpetines estancas, que sea hermética y no pierda temperatura por filtraciones, que no tenga puentes térmicos que hagan entrar el frío en invierno. Es un concepto muy, muy complicado que conlleva muchos cálculos a nivel energéticos. Ahí me has dejado pasmado, desde luego. Es un mundo, es un mundo. ¿Orientamos las casas de manera diferente a como lo hacíamos antes? No, yo creo que hoy en día un arquitecto que se precie no te va a orientar mal una casa. Te va a orientar la forma más favorable posible. Lo que comentabas, el tema la Passive House no es que esté orientado a sur, eso es lo de menos. Al final tiene que estar bien diseñado, obviamente, pero como comenta, ni puentes térmicos, todo el tema de renovación de ventilación, pues una Passive House es como estás construyendo hoy en día con el código técnico, pero a un nivel muy superior. Obviamente los requisitos para carpintería son muy superior, tienes que poner un recuperador de calor para que el aire que entre y que sale pues esté filtrado y esté a una temperatura correcta. Es, digamos, como se está construyendo hoy en día, pero un nivel muy superior en cuanto a confort y calidad. O sea, es el top de la eficiencia energética, ¿no? Sería este método, este sistema, no sé cómo llamarlo, esta tendencia, ¿no? ¿Qué más podemos decir de eficiencia energética? ¿Estamos progresando adecuadamente o es un concepto teórico que tenemos y que no sabemos muy bien cómo aplicar? ¿O que es caro y al final no se aplica porque es caro? Efectivamente, yo creo que es una tendencia, realmente va a ser una norma y se va a convertir en algo pues típico, porque todo el mundo va a ir buscándolo. El problema que yo veo aquí es que hay una labor pedagógica desde el arquitecto para trasladar el significado que eso lleva, lo que han dicho mis compañeros ahora mismo, al cliente final o a la masa, ¿no? ¿Al cliente o al constructor? ¿A quién hay que convencer antes? Al usuario de la vivienda. Al usuario. El constructor va a hacer lo que le paguen. Sí. Pero el usuario es el que tiene al que se le tiene que explicar que la inversión ahora puede llevar un 20, un 30 o un 40% más, pero eso va a permitir que entonces, a lo que volvíamos al principio, esa arquitectura será buena en 10 años o en 5 años, o será mucho mejor. Esa es la labor un poco de psicología que también tenemos que hacer los arquitectos, que no siempre lo hacemos bien, porque no es fácil. No es fácil cuando viene un interesado, un promotor o un cliente, decirle, paga un poquito más hoy, no, paga bastante más hoy para estar pagando bastante menos y vivir mejor. Eso es difícil de trasladar. Es una inversión al fin y al cabo. También a un cliente de lo que es lo mejor. Porque, no sé, por ejemplo, a mí me viene algún cliente y me pide una marca.
una marca, por ejemplo, de una carpintería. Una carpintería no es la marca. El 99% de una carpintería es el hueco de cristal, entonces hay que buscar un cristal inteligente, hay que buscar otras cosas, las roturas, puentes térmicos, decirle al cliente que no es una marca. El tener una buena carpintería es un conjunto, que es lo que cuesta a veces. Decir, no, gástate dinero en un buen cristal y no te lo gastes en un marco que al final es un aluminio con una rotura puente térmico. Hay que aconsejar al cliente según la orientación de dónde va esa ventana. Todas las casas no tienen por qué tener el mismo cristal. Según la orientación de la casa puede llevar un cristal, puede llevar otro. El saber cómo va orientada la casa y en qué posiciones tienes que poner los medios para que te defienda en ese momento. ¿Y todo eso lo requieren todos los clientes? No, yo creo que muchos de ellos no caerán en tanto detalle, ¿no? Hay gente que está más concienciada y gente que menos. Lo que sí que es cierto es que... Porque esto podría ser, este debate podría sonar elitista para algunas personas. Puede decir, oye, esto mira el pijerío, con perdón, de ponerle esta marca, de ponerle aquel sistema, de poner no sé qué, oye. Pero estamos en un punto que ya no es si te lo puedes permitir o no, sino es que hay un antes y un después. De hecho, fíjate que desde Europa mismo nos están incentivando con los fondos Next Generation y todo lo que viene. Sí. Eso es temporal y no se va a volver a repetir. Y el que lo aproveche, por ejemplo, a lo largo de este año, todo este tipo de subvenciones que vienen para tema energético, pero es que incluso comunidades de vecinos te van a pagar parte de las mejoras que hagas del edificio, por ejemplo, bajar un zaguán a cota cero, pero siempre te lo condicionan a que aparte lo mejores energéticamente. Es decir, están tan concienciados en ese sentido que hay que actuar así. Es que no te queda otra, aparte de que la normativa te obliga. Hay unos mínimos, luego podemos ir a un nivel, pues como en cuanto a Passive House, más sostenible, pero hay unos mínimos que hay que cumplir. Y luego está el tema de la eficiencia energética. No te puedes quedar al margen. Es que lo tienes que hacer. Cada vez están más caros los recursos. Tienes que no es una cuestión que te lo permita, es como contar una inversión. Vas a pagar más hoy, pero a lo largo de los años te va a salir más económico. Ahorrarás en calefacción, por ejemplo, ¿no? Claro, la factura del mes será más reducida. Al final es cambiar un poco la perspectiva del usuario final, del propietario, y decirle, mira, vale, pagarás un X% más ahora, pero que sepas que en toda la vida útil del edificio, que son 60, 70, 80, hasta 100 años, los que sean, vas a pagar muchísimo menos, hasta un 80% menos en factura de calefacción. Entonces ahí es donde está el ahorro. Y el tema de la insonorización, porque al menos de los 5 que estamos aquí, en la pausa de publicidad, al menos 2 hemos comentado que tenemos vecinos ruidosos. Los otros 3 se han callado. No sé si porque no los tienen, y tampoco voy a señalar a nadie, o simplemente porque han sido muy, muy discretos. Esto, dentro de 10 años, ¿ya no pasará? Esperamos que no. El tema de la insonorización acústica está dentro también de la cuestión de cómo se construye al final. Tiene, en este caso que hemos comentado, tiene que ver con la insonorización entre espacios interiores, que es entre tabiquería y partición interior, que no está tan expuesta a la atmósfera, digamos, para controlar la térmica, pero es algo que también se trabaja y se está avanzando bastante. En ese caso creo que la inversión correspondiente a aislamiento acústico no es tan alta como la que lleva asociada la mejora energética por aislamiento, por transmitancia térmica. Es algo que se puede asumir porque con una simple plancha de determinado material podemos estar. Lo pregunto de otra manera. ¿Los edificios que se construyen actualmente ya tienen en cuenta lo que hay que hacer para evitar que estos problemas sigan sucediendo? Sí. Sí. Unos mínimos, sí. Sí. Unos mínimos se tienen en cuenta, pero ¿hasta qué nivel? ¿Hasta qué decibelios tienes que amortiguar? Depende de cada nivel de vivienda que quieras realizar. Te lo marca la normativa. Al final tienes unos mínimos que tienes que cumplir sí o sí. Que vamos a lo mismo antes, que está todo tan regulado que... Otra cosa es que digamos, esos mínimos son suficientes. Pues cada vez que están renovando normativa lo van subiendo, lo cual te obliga a mejorar materiales, a mejorar aislamiento, mejorar insonorización, todo. ¿Por qué se va encareciendo también? Porque cada vez se va exigiendo más. Ya. Una pregunta capciosa. Cuando cambian las normativas, ¿se cuenta con los profesionales? ¿Se les consulta? Esa es una pregunta
capciosa. Se cuenta con los colegios de arquitectos, Sí. Se cuenta con los se supone que nos representantes. representan a todo el colectivo. Se supone que nos Sí, representan. pero son especialistas al final, ¿o no? Claro. Sí. 100%. De cada materia es muy difícil. Claro, al final creo que lo que falta ahí es una coordinación entre todos los agentes. El representante del Colegio de Arquitectos representa a los arquitectos seguramente en el aspecto estructural, el representante del Colegio de Arquitectos Técnicos representará en la parte de ejecución, pero como dice Carlos, hace falta esa coordinación entre todos para que realmente se refleje lo que pasa en el mundo profesional en la normativa. ¿Hay modas actualmente a la hora de construir? ¿Se siguen dictados que alguien en algún despacho en Centro Europa o en América dicta como tendencia para los próximos años, o cada uno va un poco a su aire? Quizás más que modas lo que hay son nuevos requisitos, nuevos usuarios, nuevas generaciones. Cada generación tiene sus requisitos. Volvemos siempre a y la sus normativa exigencias, y a los gustos de los... que al final tú construyes para un usuario final. Entonces, construir de una forma o de otra en función de lo que te exijan. Un producto que un promotor que va a construir va a sacar a la venta para un usuario final. No va a construir algo que no tenga demanda. Entonces, al final, todo eso lo orienta siempre al usuario final. Insonorizamos bien, construimos bien, más que la normativa nos marca un mínimo, pero ¿hasta dónde llegamos? Lo que pida el usuario. Sí, pero Si por el ejemplo, usuario está dispuesto por poner un ejemplo mejorar. absurdo, los desfiles de moda, de ropa. Normalmente nadie se pone lo que sale en los desfiles, pero los desfiles se supone que sirven para marcar tendencias para las nuevas temporadas. ¿Eso en arquitectura pasa? ¿En construcción pasa? No. Más para el interiorismo que Sí, para, para el la interiorismo. imagen global del Sí. edificio. Pasa más para acabados. Sí. A nivel estructural y un poco la parte más compleja o más grande de la obra, yo creo que no hay tendencias que marquen por dónde ir. Yo creo que al final lo que marca cómo construir, obviamente, son aspectos económicos, aspectos del lugar, porque no es lo mismo llevar un módulo prefabricado de 12 metros a una parcela abierta con buenos accesos que llevarla a la ladera de la Sierra de Altea. Sí. O no es lo mismo construir una cimentación en primera línea de playa donde vemos que hay arenas y tenemos un nivel freático, agua muy cercana de la superficie, a un suelo de rocas. Entonces, esos aspectos son los que realmente indican cómo se construye. Y la tendencia, perdona, sí que va a estar más en línea pues, con los acabados, interiorismo y demás. Esto de la logística para llevar los módulos, eso también tiene su aquel, ¿no? Sí, es un poco complicado. Sí, en cada sitio tienes una necesidad de largo, ancho, peso. Tienes que hacer primero un estudio de cómo va a ir y dónde va a ir. Y sobre eso replantear de qué modo vas a hacer estructura, acabados, porque imagínate en un módulo que en el interior esté dividido en 5 trozos, pues tienes que idear instalaciones eléctricas porque sale con todo al final. Todo eso tiene que estar pensado antes de empezar a fabricar. Y lo principal, el transporte. El transporte. Porque una casa, un módulo de 6×3 que pesa 9.000 kilos tiene que ir encima de un camión. Si metes 2 módulos en el transporte, estás hablando de 20.000 kilos. Cuando entras en un sitio que no está asfaltado, sufre muchas consecuencias. Entonces, tienes que pensar muy bien cómo se va a transportar. Ya. Y no puedes, claro, y los transportes también, la curva que tenga que coger, no sé qué. Pues, las grúas que los tengan que coger. Sí. Hablábamos al principio, aquí nos afecta relativamente poco, pero algún temblor sísmico tenemos de vez en cuando. Aquí sí, ¿me ibas a decir algo? Sí, te voy a cortar un poquito. Córtame Yo un lo poquito, que más estoy viendo hoy en día es que la gente viene y piensa que una casa prefabricada la puedes poner en cualquier sitio. Ya. Es la primera pregunta. ¿Me van a decir algo si la pongo? Porque todo el mundo tiene un terreno antiguo, tiene un lugar donde desearía tener... Pero eso también tendrá su normativa, ¿no? Municipal, habrá que consultar. Me Hay imagino que un sí. programa No de lo televisión... sé. Es muy difícil saber dónde está la normativa en ese sistema. Hay un programa de televisión de la competencia, pero bueno, como es nacional,
en una cadena minoritaria que es sobre construcciones en Gran Bretaña, en fin, construcciones más o menos peculiares, y siempre al acabar el programa dice, consulten si tienen ustedes algo que hacer al respecto, si quieren ustedes hacerse una casita en el jardín o en un terrenito que tenga por ahí, consulte con el ayuntamiento, con las autoridades locales, para evitar consecuencias indeseadas. Todo el mundo piensa que lo puede colocar y hace falta unos permisos, hace falta una cimentación, Claro. hace falta un arquitecto que te diga en cada momento qué es lo que tienes que Y si hacer. tenemos un meneo sísmico, ¿qué hacemos? ¿Estamos bien preparados para eso? ¿Suficientemente preparados? Porque claro, esto no es Japón, no es Chile, no es Turquía, desgraciadamente, que más lo estarán pasando allí todavía, en Turquía y Siria. Pero aquí alguna zona sísmica, en Santa Pola, Torrevieja, alguna zona sísmica tenemos. Sí, y hemos tenido casos cerca, en Murcia, en Lorca, Sí, en Granada. es verdad, también. es A verdad. mí en Granada me pilló una vez uno fuerte de 4, pico y Son terremotos miedo. fuertes, pero siempre y cuando la normativa, es cierto que en esta zona, en este país, está el código técnico en ese caso está bastante completo, y siempre y cuando se construya siguiendo esas pautas, creo que el riesgo es mínimo. Mínimo. Estamos de acuerdo. De acuerdo. En principio, la cimentación está todo bien calculado según la zona donde residas y a priori no tiene por qué pasar nada en el sentido de que si tú, por ejemplo, no sé cómo lo harán en Turquía, pero tú aquí tienes las zapatas, las unes y demás, el edificio temblará, pero temblará Oscila todo ahí al un unísono. poquito. El problema lo tiene si está todo aislado y no está bien preparado, pues cada uno va por su lado y entonces cuando vienen los derrumbes. los controles, sobre todo los controles. Controlen la Los ejecución. es controles de importante. hormigón, de hierro, yo he estado trabajando en Argelia, en varios países y ahí no hay ningún tipo de control. Con lo cual Ahí puede se encontrar llena un cualquier día pilar con un- y se llena un pilar con una hormigonera y son las 6 de la tarde y se queda el pilar por la mitad y se van. Y al día siguiente Ya. siguen llenando. También el material con el que levantamos estructuras. Es una casa de madera, pues obviamente tiene un comportamiento mejor que otros materiales a la hora de resistir los empujes de un terremoto. Pero aquí en España también de vez en cuando nos encontramos con fraudes y con situaciones raras, ¿no? Uno que en vez de poner no sé qué cemento pone uno peor. O que se deja las cosas a medio hacer. Eso sigue pasando todavía. ¿Hay que pasar? ¿Fallan los controles o...? Sí, bueno, cada vez son más estrictos, pero es cierto que en todo hay alguna grieta por la que se cuela el problema, ¿no? Y hay ejecución de obra que con falta de control o que seguramente una falta de coordinación entre todos los agentes que intervienen, el constructor, el arquitecto, el calculista, porque al final también el que prescribe no es el que lo acaba ejecutando y el que lo acaba ejecutando no es el que paga. Entonces, ahí siempre hay un conflicto de intereses entre arquitecto, constructor y promotor que hay que mediar entre todos, ¿no? Y desgraciadamente hay algún caso en el que por un malentendimiento entre esos agentes, pues quizá la ejecución no es como se debía estar o el cálculo no era como debía o que directamente hubo una falta de material. Los constructores aprietan mucho. Dicen, no te pases no me lo encarezcas esto mucho, que si no, no lo vendemos. Yo creo que aprieta más al final el que paga. El que paga es el promotor o el cliente final. El constructor pondrá sus márgenes de lo que toca y ya está. En principio el que te aprieta será el finalista que no quiere pagar lo que el constructor quiere cobrar. Nosotros como constructora pues apretamos para que haya excelencia dentro de la construcción. Efectivamente. Ahí está. Hacia Ese eso. es el ideal. Muy bien. Por volver a temas de actualidad, esto de que en Mallorca, por ejemplo, quieran limitar la compra de viviendas a los que están allí, a los que viven allí, que no puedan comprar los de otros lugares, ¿eso pasa porque es una isla o prevéis que pueda llegar a suceder también en otros sitios? Bueno, el caso Este tipo de limitaciones. tiene algo que ver, tiene el hecho de ser una isla y de ser la insularidad es un concepto que tiene sus limitaciones, porque al final el espacio es reducido. Aparte, en el caso de Baleares hay mucha extensión de parques naturales y parques protegidos donde no se puede edificar. De ahí pues la belleza un poco de sus rincones y sus calas, y se puede entender que al final tengan que de alguna manera intervenir en el mercado. Y de esa manera pues es controlar que la compraventa de inmuebles se hace entre gente local. Obviamente creo que no es una solución a largo plazo, será algo temporal, porque
Echa la ley, echa la trampa. Pueden Claro, comprar los locales para gente de fuera, el ¿no? alemán puede venir con su NIE y hacerse local Sí, y comprar. sí. Al final es algo que, bueno, pues, Se supone que se intenta evitar la especulación o la gran tenencia, ¿no?, de edificios por parte de unos pocos. Pero no sé, en fin. Claro, o sea, hay que ver que también ese tipo de, digamos, de zona, qué tipo de cliente hay. Casi todos son extranjeros. Tú te vas a algunas zonas de Eni, Altea, Moraira, además, y pocos nativos, por alguna forma, encuentras por allí. Entonces, entiendo que también, digamos, los municipios intentan controlarlo de alguna forma. Mejor o peor, pues ya se verá con el tiempo. Las colonias de extranjeros que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana tienen características a la hora de comprar pisos, de diseñarlos, de solicitarlos, características diferentes a los españoles. Sí. sí, tienen... Pues contadme. Mira, hay una teoría que es cuando la playa está desierta, aquí en Alicante, en Valencia, El en Castellón, vaya va tu piel, eso no, suena a y tú- canción de verano. y va un español o uno de la zona, llega a la playa y se sienta en la mitad de la playa. Y solo está él con su familia pasando el día en la playa. Llega una segunda familia española y ¿dónde se sientan? La sombra. Al lado de los otros españoles. En cambio, si la playa está vacía y llega un noruego, se va a un final de la playa, a la punta de la playa. Y si llega el segundo noruego, se va al otro extremo. O sea, son gente a los que les gusta mucho vivir en su casa, pero no quieren tener contacto con vecinos. Luego son muy amigos de sus vecinos, pero cuando están en sus casas quieren su intimidad. Y eso les diferencia, por ejemplo, desde mi experiencia, a los promotores o clientes españoles que quieren espacios más abiertos, incluso espacios compartidos, que puedan pasar a jugar al pádel o jugar al tenis, incluso aparcar al lado del coche de sus vecinos. Y luego hay otro tipo de cliente, por ejemplo, el ruso, que ese es completamente distinto a esos dos. El ruso lo que quiere es, en este caso, mostrar todo lo que puede hacer y todo lo que puede tener. Entonces, ostentación. Y los árabes también. Los árabes también. Ya. Y sí que es cierto, el cliente que viene del norte de Europa también está mucho más concienciado en tema energético. O sea, por ejemplo, a ellos tú le hablas de Passive House y saben exactamente lo que le estás hablando. A uno de aquí o de la zona, pues igual le cuesta más, o ¿qué es eso? Explícamelo. De hecho, ese tipo de clientes que te lo demanda. O sea, se va a hacer su casa, se va a hacer a su gusto, con todo tipo de lujos y detalles, y además la quiero hiper mega confortable. Es decir, el Passive House, y si hay más, ponme más. Y son los clientes ideales, los nórdicos, lo digo porque encima tendrán más pasta, claro, y será más fácil. ¿No? ¿O qué? ¿Cómo lo veis? Tienen más Stefano, dinero. tú eres italiano. Ya casi de aquí. Casi de aquí, desde luego. Tienen más dinero, pero también tienen más capacidad de poder gastar en cosas importantes como una vivienda eficiente. O sea, es lo Pero primordial vosotros para disfrutaréis, ellos. ¿no? Cuando llega uno que, No un te voy a cliente decir que que no. sabe y puedes hablar Sí. Como arquitecto es de mucho tú a más tú con él. agradable. Sí, es mucho más trabajar agradable. te da toda la libertad del mundo para lo que quieras, Sí. pero házmelo lo mejor posible, a que otro cliente te está recortando. Hay clientes nacionales muy buenos, ¿eh? Sí, claro, También. claro. Cuando pasa algo así, dices, me despierto. Sí. Sí, no es tan frecuente, ¿no? Supongo que eso pasará. Sí. Sí. No. Pero esta diferencia que decíais entre los extranjeros y los españoles, claro, los extranjeros da la impresión de que tienden a constituir sus propias colonias. Hemos visto los ingleses en Benidorm, los noruegos en Alfaz del Pi, los alemanes en Calpe, y a relacionarse solo con ellos. No sé si eso a la hora de la construcción también tiene alguna característica específica, pero da esa impresión de que se quieren constituir un poco en guetos. No quería usar la palabra, pero al final es muy gráfica. Para su día a día y sus rutinas, ¿no?, de la cotidianidad, yo creo que sí que eligen a su grupo con los que tienen mayor entendimiento, pero cuando se trata de asuntos serios, como por ejemplo construir una vivienda o hacer una promoción, recurren a gente, sobre todo profesional, pero local. Que conozcan la normativa, conozcan las leyes, van a venir con exigencias, porque sobre todo quieren resultados profesionales y son duros a la hora de negociar, pero van a recurrir a alguien que controle esta atmósfera. Vamos a ir concluyendo, que nos quedan poquitos minutos de programa y quiero resumir lo que hemos hablado hasta ahora. Y añadir algo más. ¿Una casa tiene que ser para toda la vida, como antaño, o la cambiaréis cada cuánto tiempo? A ver, ¿alguna idea?
Una casa no tiene por qué ser para toda la vida, pienso yo. Porque los tiempos van cambiando, porque la familia se puede hacer más grande, por muchos tipos de motivos. Yo pienso que una casa hoy en día no tiene por qué ser para toda la vida. ¿Y lo ideal que sería? ¿10, 15, 20 años? A ver, hay que tener en cuenta el coste de la casa. Yo, Ya, desde el claro. punto de vista de una casa, sí puede y debería ser para toda la vida, pero siempre que sea flexible, que se adapte a nuevos tiempos. Ujú. Si está bien diseñada desde origen y ya sabes un poco para lo que quieres, debería ser para toda la vida, porque es un coste muy importante. Hay gente que se va a comprar una casa en su vida y no va a poder acceder a ninguna otra más. Y en conclusión, ¿construimos buenas casas en la Comunidad Valenciana, Carlos? Sí, construimos buenas casas y cada vez mejor. Y creo que eso se podrá decir cuando pasen algunos años. Veremos que la arquitectura que se hace hoy en día, en esta década del siglo XXI, sobre todo después de la gran crisis, de los 10 años de crisis en el sector inmobiliario y la construcción, veremos que se están construyendo buenas casas. Christopher, ¿construimos buenas casas en la Comunidad Valenciana? Construimos buenas casas, confirmo. Tenemos que hacerlo. Al final estamos en un ambiente cada vez más caro económicamente, todo cambiante. Hay que construir buenas casas. Estefano, ¿construimos buenas casas en la Comunidad Construimos Valenciana? buenas casas, pero yo animaría a las administraciones a legislar sobre la calidad de los materiales interiores de nuestras viviendas. Es un vacío que tenemos que rellenar. Hay muchos materiales nuevos, además, también, Sí, ¿no? correcto. Y sobre eso hay lagunas. Sí, muchas lagunas. Sobre la calidad de los materiales de los interiores de nuestras viviendas, muchas. Ujú. Carlos, ¿construimos buenas casas en la Comunidad Valenciana? Yo pienso que sí. Yo pienso que al final del recorrido, si miras 20 años atrás, hoy en día la construcción es mucho más rápida, es mucho más confortable, es mucho más todo. Yo pienso que sí. Bueno, pues ahora que estamos en tiempos en los que se revisan los cuentos infantiles y los actualizan a los nuevos lenguajes y a las nuevas tendencias y a todo eso, pues a lo mejor podríamos decir que lo de los 3 cerditos, eso de soplaré, soplaré y tu casa derribaré, aquí no tiene ningún éxito. Muchísimas gracias a los 4 por habernos acompañado en estos foros y a ustedes, señoras y señores, como siempre, queden con Dios.